Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El agua, el elemento vital, crítico en la vulnerabilidad construida por obra humana y en la que los centros de anticipación política ven en el detonante de una inminente conflagración mundial, cayó a torrentes dejando al descubierto la fragilidad y el riesgo acumulado en la capital como en otros sectores del país tras el paso de fenómenos que la ciencia cada vez más relaciona con el cambio climático que al pulso natural del planeta. El mal hábito de dejar basura en cualquier lugar, la falta de recipientes para desechos, las construcciones en zonas de riesgo y ausencia de políticas ambientales, al parecer inexistentes para la municipalidad, dejaron una mala noche en los primeros afectados por las lluvias en una temporada que se anuncia tan activa como la del año anterior. Iniciando la semana del Servicio Nacional Atmosférico y Oceanográfico, confirmó el inicio de la temporada de lluvias tras el paso de una vaguada y el leve ascenso de la zona intertropical de los vientos alisios, aunque no el inicio del invierno que está por comenzar. Órganos de Naciones Unidas sobre el clima advierten la ausencia del fenómeno del Niño, un nivel inusualmente alto de la temperatura en el Ártico, Norteamérica y en el Atlántico en una continuación de los últimos 5 años más calientes de la historia, generando condiciones de tormentas y lluvias en Venezuela, Colombia, Centroamérica, el Caribe y México. La noche del martes, un fuerte aguacero extendió al casco urbano capitalino y dañó 10 casas en la colonia Villanueva, donde una correntada que salía de un edificio en construcción derribó un muro y una vivienda cuyos habitantes se salvaron de puro milagro. Calles en la colonia Kennedy, bulevares e incluso en el anillo periférico quedaron parcialmente anegados de agua y basura, especialmente plásticos. Dino Rieti, conocido arquitecto de la capital, ha aseverado que las secuelas del huracán Mitch aumentaron la vulnerabilidad en todas las ciudades ante frentes fríos, nuevas tormentas tropicales y huracanes de mayor poder destructivo que podrían asolar al país en el futuro, como mostraron ETA e IOTA. Ese martes llovió en el norte de Honduras, una amplia región azotada y sin reponerse del todo de los estragos del año anterior. Comunidades enteras, parte del músculo productivo nacional, otra vez están bajo amenaza de nuevas inundaciones, ya que solo el 30% del total de los bordos de contención del Valle de Sula han sido reparados según las autoridades. Capítulos de pesadillas que no terminan en Choloma, Santa Cruz de Yojoa, Pimienta, Cofradía, zonas bajas de San Pedro Sula, Lima, Santa Bárbara, el Distrito Central, entre otros, que se reparten las más de 60,000 viviendas dañadas y cuyos residentes desde los albergues denuncian abandono y amenazas de desalojo en los que se encuentran hoy. Más al norte, organizaciones sociales, gremiales, comunales y municipales de la ciudad de La Ceiba apuran la entrega del puente Saopín, vital en la comunicación en ambas vías, al departamento de Colón y parte de Gracias a Dios. El 19 de marzo, autoridades de la alcaldía capitalina a cargo de Nasri Asfura informaron del proyecto Obras para el Control de Flujos y Escorrentías Superficiales en la colonia Generación 2000 de Comayagüela, KFW 007. Quizás sea un buen esfuerzo, pero no va al compás de los tiempos. Durante la jornada, autoridades municipales socializaron y presentaron la ejecución y construcción de cerca de 900 metros lineales de cunetas y otros trabajos para el control de escorrentías en la colonia Generación 2000 en Comayagüela. Un pequeño paso considerando la dimensión de los daños en sistemas de agua potable, drenajes y saneamientos ante la velocidad con que avanzan los acontecimientos atmosféricos y el cambio climático. La consecuencia de nuestra incapacidad para afrontar la emergencia climática está por todas partes. Olas de calor externo, incendios, inundaciones y sequías devastadoras. Y estos desafíos solo van a empeorar, apunta la ONU sobre los crecientes e irreversibles impactos del cambio climático que avanzan pese al confinamiento por la pandemia.
buenos días, sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. Hoy jueves 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. El tema: abordar vulnerabilidad del país ante las lluvias. Gracias a nuestro jefe de redacción, Carlos Zelaya, por esta nota introductoria que nos ha dado detalles sobre todo lo que debemos hacer como contingencia, también las autoridades y también la parte que debe hacer cada ciudadano para evitar las inundaciones en este periodo de lluvias. Me acompaña para abordar este importante tema Dino Riete, arquitecto. Buenos días, arquitecto. Esto ha sido pues bastante copioso, las lluvias que se están llevando a cabo en el territorio nacional. Viene el invierno, ¿qué podemos esperar? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y estar aquí en el foro con ustedes que han aportado tan buena introducción. Creo yo que Honduras es una tierra bendecida por el agua. Tenemos una hidrografía muy grande y todo nuestro territorio montañoso hace que tengamos solamente de San Pedro a Trujillo hay 70 ríos. Y entonces esa cantidad de agua que Dios nos da por motivos de que la gente se ha ido a vivir en donde antes eran tal vez plantaciones de banano, sin haber hecho una urbanización adecuada, este día tengamos a la población en riesgo. Algo importante es que nosotros tenemos que administrar el agua. El agua en este país debería costar cero. Aquí hay tanta agua que la botamos. 60% del agua en la capital se bota. En el interior del país, 95% del agua se va al mar sin que nosotros la usemos. Es una barbaridad. Entonces después nos quejamos, ¿verdad? Cada vez que viene el invierno nos invitan aquí a Canal 11 a hablar de este tema. Pareciera que es la misma situación cada año, pero no. Va cambiando. ¿Por qué? Porque va creciendo el número de habitantes en cada ciudad y Honduras es de los países del mundo con una tasa de crecimiento poblacional altísima. Choloma llegó a tener arriba de 8% anual. Mire, o sea que Choloma en un periodo de 12 años se duplicó sin planificación. ¿Por qué? Porque están los planes, pero los tienen de pisapapeles en las oficinas de las alcaldías. Y las personas que son las encargadas de hacerse cargo de su propio plan, porque entendamos, ya no hay dinero. O sea, el dinero ya no ajusta. Estamos en una situación sumamente delicada en cuanto a utilizar el presupuesto. Tenemos COVID, tenemos dos tormentas grandes. Entonces yo voy a tratar de ser positivo en este programa y mostrar todo lo que ha hecho Honduras en estos meses después de la tormenta. Creo que tenemos una cantidad de información que nunca habíamos tenido, una cantidad de mapas increíbles. Realmente yo felicito a las personas que se han puesto a trabajar. Yo creo que este es el momento para ya no seguir haciendo estudios y dedicarnos a ver cómo fortalecer al más pobre, al más vulnerable, porque la persona que tiene dinero, pues de una u otra forma sale de este problema, pero el más pobre no puede. Muy bien. Así que muchas gracias. Ya vamos a ahondar y vamos a entrar en materia. Vamos a saludar también a Yancy López, jefe de operaciones de Copeco. Buenos días, Kimberly. Buenos días a don Dino. Un gusto para nosotros poder compartir esta mañana en cuanto al tema de prevención que tenemos que tomar, tomando en consideración que ya entramos prácticamente a la temporada lluviosa y considerando los tiempos de retorno que tenemos en el país, debido a que ya prácticamente nos hemos convertido en un país multiamenazas, como bien lo mencionaba don Dino, y hay que tener claridad que prácticamente la vulnerabilidad, ¿verdad?, es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno, y en este sentido que sea amenazante. Prácticamente tenemos antecedentes en el país donde hemos sido impactados por diferentes eventos, y en este caso tomando en consideración las situaciones que estuvimos recientemente con ETA y OTA, que prácticamente nos dejaron a todo el país afectado directa e indirectamente. Y en ese sentido, pues es importante lo que bien mencionaba don Dino, la situación de las actualizaciones de planes, tomando en consideración
que pues en algunos casos, ¿verdad?, no se habían identificado algunas afectaciones en específico o situaciones de escenario, ¿verdad?, de afectaciones, y que ya pudimos detectar que hay vulnerabilidades en esas zonas. Y en ese sentido, informar a la población, ¿verdad?, que obviamente ya para mayo ya tenemos una temporada lluviosa. A partir de la segunda quincena específicamente de mayo se van a presentar ya las lluvias como un invierno bien marcado, ¿verdad?, que quizás en otros años no habíamos tenido. Y de igual manera ir pudiendo visualizar, ¿verdad?, que en este caso pues va a incrementar el 40% del promedio en cuanto al tema de las precipitaciones que se pueden generar para los próximos meses. Asimismo, ir visualizando, ¿verdad?, que tenemos prácticamente ya información del Servicio Meteorológico a nivel mundial, donde se nos habla de 17 tormentas en el Atlántico, de las cuales pues 8 podrían tener también situaciones de huracanes y que pueden dejar afectaciones, tomando en consideración la situación de vulnerabilidad. Como ustedes lo hacían, ¿verdad?, informaban en su introducción, pudimos ver las situaciones que se generaron prácticamente días atrás, ¿verdad?, en vista de la cantidad de precipitaciones que tuvimos por 3 días, donde pudimos visualizar pues la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, sobre todo en el Distrito Central, ¿verdad?, y en diferentes zonas donde pues todavía se trabaja, ¿verdad?, en la reconstrucción y rehabilitación de algunas zonas en específico. Muy bien, también me acompaña Max Ayala vía Zoom, especialista en hidrología. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Pues estamos cosechando lo que hemos venido sembrando todo el tiempo. Nosotros sufrimos de una memoria corta, se nos olvidan todo lo que ha pasado anteriormente, y por eso, bien lo dice el arquitecto, cada año en la temporada lluviosa se vuelven a hablar de estos temas y pues, posteriormente se olvidan, pues, se nos olvida que desde 1980 hasta la fecha 12 huracanes y tormentas tropicales han cruzado sobre Honduras. Hay huracanes, por ejemplo, el huracán Gert en 1993, que cruzó, que tuvo casi la misma trayectoria que el huracán Eta, pero nadie se acuerda. Y eso también lleva a que no se hagan el trabajo que se tiene que ir haciendo, ¿verdad?, que quedó bastante evidenciado en el Mitch y que quedó más evidenciado en Eta y Iota, que se ha hecho muy poco, ¿verdad? La mala planificación de los sueños, la poca memoria. Y bueno, toca trabajar para ir disminuyendo estas situaciones, la vulnerabilidad con la que todo el país es, verdad, que es aunado también a nuestra cultura, verdad, que no todo es achacable al cambio climático, verdad. Gran parte o la mayor de la culpa no es cambio climático, sino que es cambio de nuestras propias actividades. Y en ese punto pues estamos aquí para colaborar, abrir un poco de luz y poner un poco de ciencia dentro de todo el tema de qué es la gestión de riesgo y la vulnerabilidad del país. Nuestro agroproductor también nos acompaña vía Zoom. Buenos días. Buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana y esperando poder aportar valor a esta importante foro. Comenzamos de lleno con el tema: ¿cuál es la situación actual del territorio nacional en cuanto a la vulnerabilidad, arquitecto? Buenos días. Sí, buenos días. Bien, tenemos que entender que en este momento ya existe una plataforma en la cual usted puede accesar y ver toda la información que quiera. Hay datos abiertos en la plataforma de gestión de riesgo, en donde se puede ver en qué se ha invertido, en qué se ha financiado y mucho de lo que se está buscando financiamiento. Y ahorita en este tema se buscaban $90 millones para Honduras y solo se lograron 20. Y eso es así ocurrió en Mitch. Entonces la gente piensa que van a venir los aviones, aquellos que vinieron con Mitch y nos traían aquel montón de dinero. No, ahorita hay crisis en todo el mundo. Ayer yo miraba a India, que la gente está muriendo por falta de oxígeno. India, que es la potencia del mundo después de China. Entonces, nosotros no vamos a tener acceso a todos esos fondos
porque está esta pandemia. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Miren, aquí cada centavo que se invierta tiene que ser sostenible. Por ejemplo, si vamos a hacer una cuneta, pues que la cuneta sirva para recoger el agua y el agua usarla en otra cosa. Si vamos a tener, por ejemplo, una planta de tratamiento, ahora la planta de tratamiento que produzca gas para las hornillas de la cocina. Ya no podemos pensar solamente como antes, que teníamos que recoger el agua y tirarla a la alcantarilla, de la alcantarilla al río y del río al mar. Hoy tenemos que ver qué hacer con todo el dinero que invertimos, que lo podamos usar varias veces. Eso yo lo aprendí en Mitch. Nosotros hicimos los macroalbergues. Y en esa oportunidad Honduras demostró que era honesta. Hicimos 28,000 metros en 22 días y sin tocar el dinero. Igual en este momento, el presidente dice, vamos a hacer 10,000 casas en el Valle de Sula. Vamos a hacer casas en Tegucigalpa. Que todo el dinero que se invierta ya no se invierta en champitas, sino que se hagan las casas, porque después no hay dinero. Y este gobierno le entendió que no era de hacer champas. Pero la gente está allá en la carretera del norte, ahí frente a la Lima. Tenemos que hacer algo rápido, ¿ya? Tienen que ser construcciones rápidas, bien hechas. Pero las vamos a hacer al nivel del suelo. Mire, la Lima era sobre pilotes. Vea usted todo lo que está pasando. Yo le digo ahí, en Etiota lo que valía la pena era tener un cayuco, pues, una lancha. El automóvil ha venido a sustituir mucho espacio urbano, y lo que hace a veces es que si la corriente viene bajando de la montaña, al poner la calle así atravesada, hacemos un dique y no se dejan los pasos adecuados. Y la naturaleza nos está reclamando su espacio. Entonces, el riesgo se construye. El riesgo, toda inversión o todo uso humano del territorio tiene sus consecuencias. Entonces yo miro, por ejemplo, la informalidad avanza a un nivel de arriba del 60%. Y en planificación nosotros bien lentos, esperando que nos den un cinquito. Mire, vaya a ver usted que las nuevas colonias de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, apenas tienen calles. ¿Por qué no se dejaron espacios para áreas verdes, para que infiltre el agua en las áreas verdes, cunetas, así como hacía la compañía? ¿Por qué tenían que serlo? Mire cómo es Honduras. Honduras tiene plata y oro. Y viene el señor americano y le dice, mira, mi pala ser mejor que la tuya. Y después le dice, mi saber vender mejor que tú. ¿Cómo puede ser, hombre? Mire, ya dejémonos de cosas. Tenemos que nosotros trabajar el territorio. Ahí no hay ningún planificador, mire. Entonces tenemos que ir a los barrios y ensuciarnos y trabajar con las comunidades. Ahí en esa quebrada, ahí donde está el sapo, se vino la vez pasada, una comunidad entera se deslizó por un pedazo de tubo que no se puso. Se puso la cantidad de tubos para drenar, pero por un tubo, por no sacarlo a la quebrada, se deslizó toda la comunidad. ¿Quién tuvo la culpa? ¿La alcaldía? No, hombre, la comunidad. Nosotros tenemos que trabajar con la comunidad y decirles, señores, pongamos este tubo extra para que no se mueran. Por ejemplo, si usted mira, yo les hago ver esto siempre cada invierno, si usted mira que la tierra se está rajando, ahí donde usted se está viviendo, aléjese ya, llame a las autoridades y que hagan inspección. Si usted mira que el agua va creciendo arriba de un pie, 30 centímetros, avise inmediatamente a las autoridades y sálgase. O sea, tiene usted un riesgo, a menos que usted esté en alto, ¿verdad? Tenemos que ver también en este momento que la política urbana no se ha atacado desde el punto de vista de la vivienda. Siempre andamos detrás del desarrollo, viendo cómo mitigar y mitigar. No, nosotros tenemos que hacer comunidades saludables, seguras, en donde podamos tener y decir, mire, si esto está ya inundado, hagamos un segundo piso seguro, un pequeño espacio,
para que la gente no se queme los pies en los techos cuando venga el agua. ¿Se acuerda la vez pasada? Mire, usted que vivió eso, no lo vuelva a vivir. Haga algo seguro ahí donde pueda pasar a su familia en lo que llegan a sacarlo. Pero imagínese vivir así. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que ver si nuestra comunidad, ahí donde está viviendo, finca 8, finca 7, si usted está viviendo en esa inseguridad, tienen que atacarlo como comunidad y decir, hey, aquí necesitamos a alguien que nos haga canales, no solo calles, canales para poder sobrevivir. Porque así hacía la compañía, hacía calles y canales y sembraba. Pero hoy no, solo calles y apenas una cunetilla ahí. Yo creo que Honduras tiene que salir adelante por los hondureños. No solo las autoridades, no solo el que dibuja, sino que la comunidad debe aprender a cambiar de mentalidad. Yo quiero hacer un premio hoy a la comunidad del anillo periférico que más tire plástico. Ustedes pueden ir ahí y sacar con las cámaras a ver cuál talud del anillo periférico tiene más plástico y darle un premio por chuco. ¡Qué barbaridad! Mire, todo ese plástico que usted tira va a dar al río. Nos pueden dar un premio por suciedad en el río, hombre. No puede ser, esa agua es para tomar. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Ese cambio debe ser con un espíritu distinto. Ya dejarnos de cosas de que nos van a venir a ayudar. Nadie nos va a venir a ayudar. Tenemos que trabajar nosotros. Entonces, a trabajar con la comunidad, esos codeles, esos códemes, todos a trabajar con la comunidad porque viene el invierno. La vez pasada yo hice un anuncio, se lo mandé a Raúl. Mira, viene, que se salgan, dígales, mandé a los otros, dígales que se salgan. Entonces Copeco empezó, sálganse. ¿Pero para dónde? Esta vez tenemos que tener, licenciada, ingeniera, ¿a dónde irnos? Tenemos que tener planificado a dónde mover la población. Vamos a hacer descargas en el cajón. En el cajón. ¿A dónde vamos a mover los animalitos? ¿A dónde vamos a mover la gente? A las zonas altas. Honduras es una belleza, hombre. Oremos y que Dios nos ayude, pero trabajemos duro para sacar adelante este país. Yancy López, ¿qué información maneja Copeco hasta la fecha después de estas lluvias que ya han dejado algunas afectaciones en el territorio nacional y obviamente más aún en las zonas vulnerables? Bueno, como usted mencionaba, las últimas horas se han presentado, ¿verdad?, precipitaciones, las cuales han dejado ya prácticamente 385 familias afectadas en diferentes puntos, tomando en consideración la situación de vulnerabilidad que contamos en el Distrito Central, donde también se presentaron situaciones de calles anegadas debido pues a la obstrucción que hay de dragantes, ¿verdad?, en vista de la cantidad de basura, bien lo que mencionaba pues el arquitecto. Sin embargo, pues también comparto, ¿verdad?, la opinión que decía el compañero hidrólogo de la situación de la memoria histórica. Lamentablemente no se sistematizan en algunas ocasiones, ¿verdad?, las situaciones generadas por el impacto de eventos, y esto pues nos podría generar lecciones aprendidas, considerando lo que bien mencionaba el arquitecto referente a las situaciones de los lugares que se presentan seguros para poder evacuar personas. Y en este sentido, es por eso la importancia de poder hacer las actualizaciones de los planes de contingencias de cada municipio. Se está haciendo un llamado, ¿verdad?, a las alcaldías, hemos estado trabajando de forma continua con ellos para fortalecer las capacidades de respuesta, pero no solamente podemos apostar a la respuesta como tal, nos volvemos reactivos. Y en ese sentido, pues la idea primordial es trabajar y apostar a la prevención, basándonos en situaciones pues históricas, como bien le mencionaba, y generando todo lo que son las medidas de mitigación en ese sentido, tomando en consideración, ¿verdad?, en este caso, la asesoría de expertos, como bien lo mencionaba el arquitecto, de situaciones que ellos históricamente han visto, ¿verdad?, el comportamiento de la tierra, la expansión que ha habido a nivel territorial, el asentamiento humano que hay en las diferentes zonas, ¿verdad?, urbanas, que incluso pues las personas ya están buscando pues moverse a otros sitios. Y en este sentido también hacer conciencia, ¿verdad?,
que debe de haber más desapego por parte de las personas al momento en que se les indica hacer una evacuación, que esa es otra de las situaciones que tenemos, Kimberly, al momento de querer hacer, ¿verdad?, ese trabajo con los cuerpos de socorro, con los cuerpos de seguridad. Recordemos que lo primordial aquí es la vida, y si bien es cierto, pues el hecho de sistematizar también, como le digo, estas situaciones que ya nos han generado, pero tampoco podemos estar pensando, vamos a hacer un listado también de situaciones que aprender, sino cómo vamos corrigiendo. Sí. Y sobre la marcha, porque hay bastante necesidad. También recordemos que esta gente que vive en zonas de alto riesgo es muchas veces porque no encuentra otro lugar donde irse a habitar. Eso por una parte, y eso era lo que hablábamos extra cámara, ¿verdad?, con el compañero, que si bien es cierto, está esa situación, ¿verdad? De repente, pues las personas por factores económicos y en vista también de la situación que hemos tenido con la pandemia, se han visto golpeados económicamente. Sin embargo, hay otro sector, ¿verdad?, que también se le ha evacuado, se le ha dado vivienda en algunas ocasiones, y pues ellos deciden retornar a los lugares, ¿verdad?, vulnerables de donde los cuales fueron sacados. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí lo más importante para poder tener una reconstrucción sana y favorable, ¿verdad?, y que sea efectiva, es tomando en consideración los puntos de vista de las personas expertas y tomar también los antecedentes históricos, que en muchas ocasiones, pues, no pensamos en lo que ha pasado anteriormente, todos los impactos que nos han generado, cuáles han sido las zonas que han sido afectadas, y ir buscando, como bien lo mencionaban anteriormente, esas zonas seguras, porque si bien es cierto, usted le puede decir a la gente, váyase, pero el factor determinante aquí es decirle a través de los comités de emergencia municipales, esta es su zona segura, esta es la zona donde usted se puede movilizar, si hay este tipo de comportamiento en su lugar, estas son las acciones a tomarse. En este caso podemos ver que hemos tenido poco tiempo para podernos recuperar, y sumado a eso, a la preparación. Sin embargo, ya tenemos antecedentes prácticamente de qué podemos hacer en este momento en vista de las situaciones que tuvimos por ETA y OTA. Es lamentable tener que mencionar que tuvimos 891 albergues activos prácticamente por las situaciones que se generaron, ¿verdad?, en vista de los huracanes. Sumado a esto, ya prácticamente situaciones que se venían dando también con lo de la pandemia. Y a este escenario nosotros debemos incorporarle prácticamente la situación de la pandemia, que es una amenaza más que tenemos y que está latente en el país. Y en ese sentido, pues obviamente recordarle a la población, ¿verdad?, de que el hecho de la movilización, de tener prácticamente demasiada afluencia de personas en un lugar conglomerado, en vista de las situaciones que puede generar la lluvia, no solamente nos puede generar situaciones a nivel de afectación por lluvia, sino también por la amenaza que tenemos por el COVID, que no podemos obviar porque es una situación que viene en conjunto y nos vuelve más vulnerables de lo que ya estamos. Max Ayala, ETA y OTA, y más lluvias vienen, fenómenos naturales, también periodo de invierno, hacia dónde se dirige la vulnerabilidad del país. Bien, podemos ir empezando, digamos, con los pronósticos. Se está hablando que aproximadamente son 12 tormentas tropicales, 8 con nombre, 4 huracanes. Tenemos que ir viendo, que estar claros que estos son proyecciones, ¿verdad? Que la misma NOAA y la Universidad de Colorado se encargan de hacer estas proyecciones, van actualizando esas proyecciones hasta llegar a agosto, donde dan el más próximo. Si nos remontamos al año pasado, ellos a estas alturas de mayo, de marzo, perdón, abril, ellos pronosticaban 12. Y en agosto terminaron pronosticando 24 y en realidad fueron 30. Esos son pronósticos. Entonces nosotros tenemos que trabajar de una manera integral, ¿verdad? Porque Honduras también tiene que contar con un pronóstico más propio, más acorde a nuestras latitudes, porque dentro de la modelación que la Universidad de Colorado hizo, ¿verdad? Las simulaciones que hicieron, agarraron 5 escenarios y dentro de esos escenarios, 2 de los huracanes grandes se formaban enfrente de las costas de Nicaragua y Honduras. Pero como son simulaciones, pues no se comparte todo eso, ¿verdad? Porque un pequeño cambio en la atmósfera puede hacer que todo se altere.
Tenemos la ventaja este año de que no vamos a tener, las proyecciones van a decir que es un niño neutro. Al ser un niño neutro, vamos a tener una menor actividad ciclónica en el Atlántico. Pero todo eso tiene que estarlo trabajando y estarlo actualizando Senados, ¿verdad? Y estarlo comunicando. Porque entonces ahí entramos en la problemática y la gran problemática que nos presentó Etayota. Copeco, a través de préstamos con el Banco Mundial, con el BID, se ha endeudado, nos hemos endeudado todos en proyectos de mitigación de desastres, que viene desde el MICH, el proyecto de mitigación de desastres de PMDE, de mitigar, y ahí adaptarse, y así diferentes proyectos que se enfocan en la gestión. El proyecto Adaptarse se enfocó en toda la región del Valle de Sula. Se crearon mapas de amenazas, se crearon rutas de evacuación, sitios de donde tenían que haber albergues, se mejoró la red de observación hidrométrica, pero vimos que nada de eso funcionó, porque el camino que va dentro del análisis científico estadístico que se realizó a traducirlo y dárselo a las comunidades para que las personas conocieran cómo es su medio, ahí se falló, ¿verdad? Mucha gente no conocía, la gente decía, nos inundamos de repente, cuando las lluvias que generaron esas precipitaciones sucedieron casi 13, 14 horas antes, pero la gente no lo sabía, ¿verdad? Y eso es lo que nos va pasando continuamente. En el caso de Tegucigalpa, tenemos el problema que nosotros tenemos un comportamiento diferente, o sea, las afectaciones que nosotros vamos a tener es diferente a lo que va a suceder en el Valle de Sula, ¿verdad? Nosotros ya vimos que pequeñas tormentas generan inundaciones y generan destrozos, ¿verdad? Porque nosotros en Tegucigalpa, por nuestra topografía, que tenemos muchas quebradas, con una lluvia bastante intensa en poco tiempo va a generar un caos. Y nosotros, Tegucigalpa, también, bueno, todo Honduras, no ha crecido de una manera ordenada. Entonces ustedes miran que se están pavimentando muchas calles, pero ustedes no miran que se le está cambiando el desagüe urbano, ¿verdad? Las alcantarillas. Entonces tenemos alcantarillas de un tamaño que con la nueva urbanización ocupaban unas alcantarillas más grandes, pero el diseño no se molesta en cambiarla, no se molesta en hacer ese análisis. Y después lo que sucede, taponamiento de alcantarillas por basura, ¿verdad? Que la dejamos nosotros, y porque ahora al pavimentar, y como dijo el arquitecto Rieti, le impermeabilizamos los suelos, entonces generamos más agua. Las alcantarillas ya no tienen la capacidad de evacuar toda esa agua, y entonces empiezan a desbordarse, a inundar casas, a inundar colonias, que es lo que en estos momentos estaríamos esperando nosotros, ¿verdad? Entonces, todavía hay tiempo, ¿verdad? Nosotros se enfoca uno bastante en la parte de la zona intertropical de convergencia, porque es la que nosotros la ponemos como disparador de la época lluviosa. Más o menos en mayo, al principio era el 3 de mayo, se inauguraba, decía, el Día de la Cruz se inauguraba, por decirlo así, en la época lluviosa. Nosotros todavía tenemos tiempo. El Valle de Sula, en todas las partes costeras ahorita no tienen riesgo de inundaciones severas similares a las de los huracanes del año pasado. Tegucigalpa pues puede tener riesgos de inundaciones como las que estamos viendo en este momento, ¿verdad? De las quebradas alrededor, no del río Choluteca. Y todavía tenemos tiempo entonces para que lo fuerte de la época lluviosa, ¿verdad? Que como dicen va a ser un poco menos activa que la del año pasado, tanto porque va a ser un año de condiciones neutras y la oscilación del Atlántico también va a mermar, ¿verdad? Eso va a hacer que sea menos activo, o es lo que los 5 modelos que utilizan pues hacen la generación. Entonces tenemos tiempo para restaurar ciertas estructuras, ¿verdad? Las obras hidráulicas que se han creado, puentes, cajas puentes y alcantarillas, esas hay que restaurarlas y protegerlas. Y cuidar las que todavía están, ¿verdad? Revisar los apoyos de los puentes. Y la otra es enseñarle a la gente su sistema de alerta, ¿verdad? Que conozcan cuándo seguir, cuándo irse, a dónde irse.
y que ellos puedan empoderarse de cómo funciona el medio en que ellos se desenvuelven. Héctor Castro, ustedes como sector productivo del país han venido pues sufriendo lo que pasó con ETA y IOTA y también se han visto afectados por estas lluvias que han azotado el territorio nacional. Esto es realmente alarmante porque son el sector productivo del país. Sí, buenos días. Como ustedes saben, el Valle Sula es el nervio motor de la economía nacional. El año anterior tuvimos un holocausto prácticamente. Todo el Valle de Sula, en especial el sector de la parte este, el Valle de Sula, bajos de Choloma, Paracoa, los bajos del sector de Guaymas, fue dantesco. También agarrando para el lado derecho, toda la zona bananera tradicional, que incluye los ramales de la Lima, fueron devastados. Ahora mismo la estadística dice que en bananos, por ejemplo, perdimos solo a nivel de productores independientes 1.280 hectáreas de banano. A nivel de la transnacional chiquita, ella también sufrió 1.300 hectáreas perdidas. Cuando digo perdidas, pérdida total, no quedó nada. Esto trae como consecuencia que hemos suspendido más de 6.000 trabajadores. Entre nosotros, 4.400, los productores independientes, la compañía, de cerca de 2.000 trabajadores. Estamos hablando de una cantidad enorme de familias que ahora mismo no tienen ingresos. Un problema social y económico bastante complejo. En Palma fue todavía más extensivo el daño. Más de 18.600 hectáreas perdidas debido a este efecto climatológico. Más de 2.300 empleos también suspendidos. Productores, pequeños productores, perdieron su plantación. 1.900 productores, 1.950 productores perdieron sus plantaciones. Tenemos un problema social y económico tremendo, porque en Palma replantar o resembrar una finca y que regrese a producir son 3-4 años como mínimo. Entonces ahí tenemos un problema que hay que ver cómo cambiamos de momento el ingreso de estas personas para que puedan reinsertarse, pues por lo menos en este momento tener el alimento básico y luego reinsertarse en la economía. Y el problema, escuchando el Ecopeco, aterrador por cierto, porque escucho a la licenciada Yancy López, que pide operaciones de Ecopeco y menciona hace un momento que las lluvias se esperan para la segunda quincena de mayo. Nosotros teníamos previsto que era ya por junio, un mes después, y tenemos aquí el 85% de los boquetes abiertos, o el 80% de 120 kilómetros de infraestructura que se dañó, significa que está muy difícil, todavía mucho más difícil poder decir que vamos a poder reparar la infraestructura cuando comience la lluvia, sobre todo en Occidente, porque el problema nuestro comienza en Occidente, donde comienza las lluvias de los ríos Jubú y Chamalecón, se llenan y comienzan a hacer estragos acá en los bajos del Valle de Sula. Preocupada esa afirmación porque significa que no tenemos tiempo. Hemos tenido reuniones, 60 reuniones con la Comisión Ejecutiva de Control Industrial del Valle de Sula. Hace 2 días tenemos una, hoy tenemos otra. En la de hoy va a estar el presidente de la República. Espero que el presidente esté escuchando por lo menos el informe de este informe de Ecopeco, que realmente en mayo, en la segunda quincena de mayo tenemos lluvia, porque significa de que, según el informe de la comisión, de los técnicos de la comisión, necesitan 3 meses para reparar la infraestructura. Y todavía esta semana y la siguiente están asignando obras, o sea, están licitando y contratando obras y o sea, maquinaria y equipo para la reparación. Es terrible entonces saber de que no vamos a estar en tiempo y forma, y que ojalá tenga razón el ingeniero cuando dice que no vamos a una copiosidad como el año anterior, pero también es cierto, más allá la que con mucho menos de las lluvias que se tuvieron el año pasado, pero con una infraestructura rota y con saturación de humedad en el suelo, pueden ser daños igual o superiores a los que tuvimos el año pasado. Realmente esta comparecencia nos deja con bastante preocupación y vamos a tener que ver qué podemos hacer desde nuestra trinchera para poder paliar pues, los riesgos inminentes que se ven ahora mismo por la inminente llegada de las lluvias. En pocas palabras, el sector productivo del país no está preparado entonces
para esto de las lluvias y este invierno, que ustedes lo esperaban obviamente para el mes de junio, según lo que ha manifestado? ¿Qué van a hacer? Porque realmente esto podría poner en riesgo la producción del país y obviamente todo el dinero que ustedes van a invertir en la misma. Correcto. Es más, está paralizado el sistema económico agropecuario en el país. Le comento que el sistema financiero, con buen criterio, hay que darle la razón esta vez, dice no vamos a prestar a ninguna unidad productiva en el Valle de Sula mientras no se repara la infraestructura. Significa entonces que desde noviembre para acá, en banano, por ejemplo, esas 3.000 hectáreas que se perdieron, no se han podido reactivar. El banano necesita 9 meses para poder volver a producir una vez que se siembra. Y no se ha hecho nada al respecto porque no hay apoyo financiero. Algo similar ocurre con Palma y con todas las actividades agropecuarias aquí en el Valle del Sur. Los bancos dicen no vamos a prestar mientras no se repare la infraestructura. El tiempo pasa, en agricultura, como usted sabe, con muchas actividades económicas hay tiempos fatales. En el caso de banano teníamos que haber sembrado nosotros ahora en mayo y junio para salir en el primer semestre del 2022 y poder aprovechar las ventanas de mercado. Ya no se pudo. En Palma, es mucho más dilatado, mucho más tiempo para poder sembrar y producir. Tampoco se ha hecho nada porque tanto el sistema financiero como algunos productores dicen, bueno, ¿y cómo vamos a disponernos si no existe ninguna garantía de protección? Entonces la actividad económica del Valle de Sula está paralizada hasta no se resuelva este problema de la reparación de los bordos. Ante lo que nos acaba de decir Héctor Castro, agroproductor del país, ¿qué se va a hacer? ¿Qué condiciones o en qué condiciones Yancy se estaría enfrentando ya este periodo de lluvias? ¿Qué se va a hacer para ayudar tanto a las personas que viven en zonas de alto riesgo, pero también al sector productivo del país? Sabemos que hay una cadena de mando y hay instituciones encargadas, obviamente, según su área, para poder ayudar a todas estas personas, tanto el sector productivo, las personas que viven en zonas de alto riesgo. Bueno, de hecho, esta semana se le ha hecho la presentación de la perspectiva climática a la SAC, justamente para este tipo de situaciones ya tener un avance, ¿verdad? Y que puedan saber cuál es el escenario que se va a presentar. Cabe mencionar de que si bien es cierto para la segunda semana de mayo, como les mencionaba, ¿verdad? Ya esperamos lluvias, hay que tener claridad que prácticamente en octubre y mayo, ¿verdad? Es donde más se espera en la parte centro-sur, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? Y también en la parte noroccidental estamos esperando la mayor cantidad de lluvias, en la parte noroccidental en septiembre específicamente. Sin embargo, no podemos prácticamente estar como esperando que si viene, que si no viene, sino ya tener una preparación en específico. Es claro que prácticamente la temporada de lluvia empieza en mayo, entonces no podemos estar esperando de repente. Esperar hasta junio, como se tenía previsto. Sin embargo, entiendo, ¿verdad?, la preocupación de nuestro compañero, y es claro que no solamente de él, sino de todo este sector, considerando todas las afectaciones que se generaron y el tema de la reconstrucción en las que ellos pues prácticamente se encuentran. Cabe mencionar que dentro de lo que es la red prácticamente teníamos 71 puentes dañados, de las cuales pues también esto viene a afectar también la movilización en todo caso de alimentos, ¿verdad? De producción. Exactamente, entonces es importante tomar en consideración. Nosotros hemos estado generando reportes, como bien lo mencionaba don Dino, la situación de poder generar información que nos permita una toma de decisiones efectiva, y en todo caso tenemos los pronósticos que, si bien lo mencionaba el compañero hidrólogo, son perspectivas que se pueden dar. Sin embargo, pueden haber cambios y es por eso que hay que hacer un monitoreo intenso, pues hay que estar prácticamente monitoreando, y no solamente haciendo monitoreo, sino también socializando la información para poder tomar todas las medidas correspondientes. Y en este sentido es importante que toda la población conozca cuál es la perspectiva climática, porque al final esto es un tema de interés nacional. Dino Rieti. Bien. ¿En qué condiciones se está enfrentando esta temporada de lluvias? Sabemos que hay más de 224,000 personas aquí en el Distrito Central que viven en zonas de alto riesgo, realmente cifras alarmantes, y que producto también de los fenómenos naturales del año pasado podría decir que esta cifra es aún mayor. Mire, yo voy a verlo, creo que al revés. Con Mish, la población que murió fue enorme.
esta vez murieron 70 personas y dicen que 150. Hay un dato ahí, pero muy poca persona murió. En otras palabras, Honduras ha aprendido a vivir con el riesgo. Pero si escuchamos los datos que dio el compañero en el agro, si Honduras está perdiendo 35% de la producción, ¿no cree que se puede invertir en mitigar el riesgo? O sea, si vamos a perder todo eso, más la infraestructura que perdimos, 70 puentes, ¿no cree que bien podemos usar fondos para eso, en vez de estar gastando en reconstrucción? Entonces, ahí tenemos nosotros fenómenos que son cíclicos. Por ejemplo, sabemos que tormentas grandes andan por el orden de cada 5 años, pero de estas andan cada 20, 25 años. Y ya sabíamos que venía. Nosotros los técnicos ya sabíamos que venía. La ciencia sabe, pero siempre estamos invirtiendo en política, en política, en política. Óigame, ¿cuánto se invierte en política, hombre? Dejen de hablar de política, hombre. Es necesario trabajar en el país. Mire, nosotros tenemos este instrumento, yo tal vez ya nos va a ayudar se lo puedo para poner que aquí. nos den esa toma de apoyo y nos puede usted explicar ese mapa donde va a indicar obviamente el tema de las lluvias y todo lo demás. Esto es lo que está haciendo Honduras para mitigar ETA y IOTA. Esta es un instrumento que está en línea, se llama OCHA, y ahí se puede ver que donde más invierte es en Cortés. Si usted mira en qué se está invirtiendo, la mayoría se está invirtiendo en el tema de agua y saneamiento y proveer, como ella decía, de kits de emergencia. Pero no está el sector vivienda, no aparece. Sí. El único que yo he escuchado que ha tocado el tema es el señor presidente. Dijo, vamos a hacer esto allá, bajemos los intereses. Él está preocupado por el sector vivienda. Sí, porque si no ubicas a la gente, entonces... Es correcto. Entonces, pero es como que le habla al mar, hombre. O sea, si tenemos la voluntad del Estado, no es el gobierno político, es el Estado, es el que tenemos, que dice, vamos a hacer esta estrategia para disminuir los riesgos. Porque lo que es puentes, y es una obligación del Estado mantenerlo vivo, entonces ahí usted puede tener una inversión del Estado directamente. Pero es en el sector vivienda en donde ocurre el mayor daño. Por ejemplo, se dañan las tuberías, se ripean todos los servicios públicos, se cae la energía. O sea, es ahí donde está el problema. Entonces tenemos que hacer una inversión en recuperar la vivienda y echar a andar proyectos de vivienda seguros. Veamos otro asunto. Por ejemplo, usted ve a Tegucigalpa. Siempre yo criticando Tegus. Esta vez... La zona del reparto, Dino, que es... Bueno, tenemos que definir las zonas de muy alto riesgo y decir, señores, aquí no. O si va a vivir aquí, con medidas de mitigación muy altas, ¿verdad? Pero fíjese que hubo poca inundación en Tegus. Podemos mostrar, Dino, no sé si tiene alcance ahí también el mapa o de las zonas o de las colonias de alto riesgo aquí en la capital, porque también esto es importante para que la ciudadanía lo sepa y pueda buscarla también la colaboración de parte de las autoridades, tal vez de la alcaldía o de alguna otra autoridad competente para poder yo le puedo ir evacuar y ubicarse en zonas seguras. Mire usted, Honduras tiene tanto riesgo. O sea, vea usted, todo eso que está en azul es zonas de alto riesgo de inundación. Nosotros tenemos caracterizado todos los municipios, mire, todos los municipios. Nosotros sabemos dónde son las inundaciones, mire. Aquí, ¿ahí qué zona? Explíquenos así a detalle. Por ejemplo, ese es Trojes. No todo Trojes es tan malo, es solo esa parte. Entonces, mire, por ejemplo, ahí estamos hablando de la zona de Tegus, mire. Entonces nosotros tenemos que tener, mire, por ejemplo, el Aguán. Óigame, el proyecto de control de inundaciones del Aguán es desde el 70 y no hemos hecho nada. Entonces, vea ahí Ceiba. Mire, quiero mostrar aquí, bueno, la cantidad de lluvia que pasó. Ok, yo puedo decir esto así, de verdad. Nosotros conocemos el riesgo. Yo creo que lo importante será en ver
cómo empezamos a tomar ya medidas de prevención, y si no se pudieron tomar las de prevención, que si ya sabemos que viene, ¿cómo vamos a reaccionar? Ya no podemos decir planificación, sino que reacción. Y tener un plan que esta vez nos sirva para salvar la inversión también, Claro. ¿verdad? Entonces, hay algo que es importante también de entender. ¿Cómo es posible que en verano no tenemos agua, hombre? O sea, yo nunca he visto una intención para tener mejoramiento del agua en Ceiba, mejoramiento del agua en Santa Rita. Tegucigalpa por fin se empezó la represita de San José, pero solo son 11,000 millones de metros cúbicos, más chiquito que los Laureles. Entonces todo este tema se podría mejorar con las represas. También ahorita andan con la onda de hacer represas en Chamelecón y Lulúa. Debe ser todo un sistema, ¿verdad? Sí. Tiene que controlarse todo el sistema, donde es laminar allá abajo y donde es turbulento allá arriba. Pero esto que se llama la planificación, como que no le gusta a nadie. Como que es más fácil improvisar. Si ya tenemos los instrumentos, si ya tenemos gente capacitada, entrenada, y la gente, lo único que hace falta ahorita se llama actuar. Mire, no podemos seguir dejando que esto camine así. Estamos en reuniones, nos vamos a tomar cafés, vamos a hacer un seminario. Vamos al campo. Tenemos que trabajar en el campo. Y aquí yo llamo a la ciencia. ¿Dónde está la ciencia? Está con COVID, no hay clases. No, hombre, ahorita necesitamos de la ciencia. Mire, se toman esas calles cuando apenas empieza que quiten la pandemia, a tomarse las calles ahí. ¡Hey! Ahorita ocupamos la ciencia. Muy bien. Para que trabajemos en una situación de levantar a Honduras. Continuamos con más del foro, la entrevista, el tema de fondo, vulnerabilidad del país ante las lluvias. Sí, quedó una interrogante pendiente. Max Ayala, los bordos del Valle de Sula y también las represas, ¿cómo podrían estos paliar toda esa lluvia que se viene para evitar nuevas inundaciones? Bien, primero hacer una aclaración por la preocupación que generó en el ingeniero Héctor, lo del inicio del periodo lluvioso. Honduras, la mayoría parte o la parte del corredor seco de Honduras, la mayor parte del país, inicia aproximadamente en el mes de mayo. En la parte de junio, en la parte del litoral atlántico, en la temporada lluviosa casi siempre, la mayoría de las veces, inicia en junio, que coincide con el mes más lluvioso de la primera temporada antes del lado que se conoce como el veranillo o canícula. Entonces, cuando se dice o cuando la encargada de comunicaciones de Copeco habla del 15 de junio es porque la mayor parte del sur, una parte de occidente y una parte de oriente empieza en mayo. Entonces, si se van a hacer obras o todavía se van a trabajar en obras en el litoral atlántico, en el Valle de Sula, Valle de Aguán, todavía tienen tiempo. Van a tener lluvias dispersas, pero no van a generar las inundaciones que se pueden generar en septiembre y octubre. Tanto porque hay otra dinámica atmosférica, ¿verdad? Las temperaturas son más elevadas, los suelos están un poco más secos. Entonces, eso hace que aunque se den grandes lluvias en unas partes de Honduras, no se refleje tanto en que el río va a crecer. Entonces, un poco para la tranquilidad del ingeniero Héctor. Ahora, con San Pedro Sula y todas las zonas del Valle de Sula, ¿qué hacer con los bordos? Lo primero es rehabilitarlo, ¿verdad? Recuerden que son bordos de tierra que es compactada y se necesita trabajar. Creo que como 100 kilómetros, si recuerdo bien, se vieron afectados. No sé si estoy exagerando. Pero se tienen que rehabilitar. Pero
hay que dejarle bien claro a las personas. Esos bordos no están diseñados para evacuar las aguas que genera un huracán parecido o similar a ETA o IOTA, ¿verdad? Nosotros tenemos, hay una gran estructura de alivios en el Valle de Sula, pero que no están diseñados para este tipo de tormentas, están diseñados para tormentas más pequeñas. Entonces, es rehabilitar bordos, ¿verdad? Es muy difícil, porque lo ideal sería evacuar a las personas a las zonas de riesgo. Ya se sabe, o sea, se sabe y ya quedó más claro dónde están las zonas de riesgo. Pero ya hay poblaciones en esos lugares. Y usted no les puede decir, sálgase, sin darles una alternativa. O decirles, váyanse a otro lugar, busquen ustedes dónde. Entonces tenemos que, por lo menos, darle mantenimiento a los bordos, ¿verdad? Que no van a solucionar los grandes desastres, pero que nos van a disminuir las que son más recurrentes, los que suceden cada 2 años, las que suceden cada 5 años, incluso las que suceden cada 10 años. Eso en parte de la estructura. Con las represas que se pueden generar, siempre hay que verlo de la parte técnica. En el clamor y en la emoción de lo que sucedió con los huracanes, se vino y se aprobaron muchos decretos para construcción de hidroeléctrica, de presas, aduciendo que eran para control de inundaciones. Yo tuve la oportunidad de ver algunas de las que se fueron en el decreto, y yo le puedo decir que esas no son para control de inundaciones. No van a estar ni diseñadas ni físicamente tienen el espacio para controlar inundaciones. Pero en realidad, o sea, debido a que el Valle de Sula creció de una manera descontrolada, donde las personas, hubieron asentamientos en los meandros de los ríos. Los meandros de los ríos es cuando el río ya va en valle, empieza a hacer un montón de zigzags, un montón de curvas, que son como medias lunas. Esas formas de medias lunas se les conoce como meandros, que son parte del río, que en algún momento los va a inundar. Y vemos en muchos lugares, en Pimienta, en Villanueva, vemos que hay casas dentro del meandro del río, ¿verdad? Que es parte del río. Y entonces ahora no los podemos evacuar. Lo que nos queda entonces es intentar construir presas, pero construir las presas desde un punto de vista de control de inundaciones. Porque podemos construir represas, y ya todo el mundo lo sabe, desde 1993, 94 se sabe dónde tienen que ir, cuál es el diseño y qué cantidad de agua pueden generar, ¿verdad? Que estamos hablando de la represa El Tablón y la represa Llanito Jicatuyo. Esas represas bien construidas, ¿verdad? Y especialmente con el enfoque de control de inundaciones, que también va a generar, hacerla multipropósito como riego y generación de hidroeléctrica, al final son los que pueden generar la solución a todo el Valle de Sula. Porque lo que nos quedó bien claro con el con el cajón, cómo trabajó el cajón, ¿verdad? Haciendo las descargas, hay veces se equivocan, ¿verdad? No porque deseen hacerlo, sino porque tienen muy poca información, ¿verdad? Pero trabajaron muy bien y estuvieron trabajando casi 24 horas las personas del ENE. O sea, yo, por suerte, pude colaborar un poco de conocimiento con ellos para trabajar y ver qué momento era el más adecuado. Y funcionó bien, ¿verdad? Pero tuvimos ayudas incluso de doctores de otros países para que nos ayudaran a hacer simulaciones de ver cómo se iba a comportar todos los huracanes. Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar, ¿verdad? Especialmente generar esa red para que todo el mundo esté consciente y esté trabajando y saber cuándo tomar las decisiones. Porque nosotros nos vienen a decir, no, es que viene un modelo de los muchachos de la NASA que lo van a implementar en Honduras y esa es la solución. Y no es cierto. O sea, los modelos, todo programa computacional que quiera simular el clima,
tiene que calibrarse con información de sitio, o sea, con lluvia del sitio, con condiciones atmosféricas del sitio, para poder darle una validación. Entonces, tenemos dos grandes retos. Uno es recuperar los bordos dañados, ¿verdad? Que va a ser muy difícil tenerlos. Tienen que hacer un trabajo bastante fuerte, meter mucha maquinaria, ¿verdad? No solo una retro o dos retroexcavadoras, sino que tienen que meter mucha maquinaria para poder llegar, porque no solo es volver a compactar la tierra y que ya está, sino que hay que ponerle la capa viva, ¿verdad? La capa viva que es, por decirlo en forma que entienda todo, es el zacate que se le pone encima, ¿verdad? Es la barrera que se le pone para proteger la erosión de los ríos. Y eso también va a llevar un tiempo de crecimiento, ¿verdad? Entonces, se tiene que trabajar bastante fuerte, ¿verdad? Todavía tienen tiempo para lo crudo, para lo difícil del invierno. Lo difícil del invierno siempre va a ser septiembre y octubre. Eso es histórico. Siempre van a ser esos meses. Ahorita todavía tienen mayo, tienen junio, ¿verdad? En menor medida junio, porque junio va a ser el mes más lluvioso de la primera temporada, del primer ciclo, y van a dar aproximadamente, según las perspectivas, incluso las perspectivas de Copeco, de Senaos, que van a dar arriba aproximadamente un 20% arriba. Si no me equivoco, entre 20 y 30% arriba de lo normal, ¿verdad? Pero todavía es manejable, o sea, todavía esos 2 meses son manejables para poder trabajar, pero de una forma sensata y con criterio de experto. Siempre la ciencia por delante, porque es la que le va a dar la solución y la que le va, cuando encuentre la dificultad o el reto, le va a dar la forma de superarlo y solucionarlo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. No sé Copeco cómo está trabajando con su red meteorológica. Creo que le está mejorando, creo que la está restaurando, porque muchas de las estaciones que medían los niveles de río se fueron con el huracán, con Iota, se fueron y tienen que restaurarlas. Eso es lo primero que tienen que ir haciendo, por la parte operacional de Copeco, ¿verdad? Senaos, tienen que restaurar toda esa red que se perdió. Y después generar la comunicación con los actores para que ellos sepan qué caminos tomar. Y la otra entonces es trabajar con los bordos y las obras hidráulicas que existen, ¿verdad? Sabiendo que esas no son una solución para huracanes de esta categoría, ¿verdad? O para esos periodos de retorno, ¿verdad? Que decimos 20 años, que por lo general las lluvias que generó estos huracanes se generan cada 20 años, ¿verdad? Entre 300 y 800, 900 milímetros en Honduras. Y eso es lo que se tendría que ir haciendo, ¿verdad? Protección hidráulica, de las obras hidráulicas, los bordos y los puentes, pues las represas, pues se tienen que ir haciendo, pero es una visión un poco más a largo plazo, ¿verdad? Una solución a largo plazo y que es la definitiva. Yancy López, ¿qué ciudades son las que estarán bajo amenaza en el territorio nacional y que obviamente ya se están haciendo las labores pertinentes para evitar desgracias y obviamente la pérdida de vidas humanas? Bueno, de hecho, como lo mencionaba Max, ¿verdad?, anteriormente, y hemos estado compartiendo con la población, si bien es cierto, tenemos un pronóstico del ingreso, ¿verdad?, de temporada de invierno para la segunda semana de mayo. Y como bien lo mencionaba él, el tiempo específico, ¿verdad?, en el cual pues prácticamente la cantidad de precipitaciones se incrementa para la zona noroccidental es en los meses de septiembre. Sin embargo, como él lo menciona, ¿verdad?, y también ya lo habíamos hablado anteriormente, está bien el hecho de entrar en un sistema de agilizar, ¿verdad? Sí. Tenemos tiempo todavía para poder trabajarlo. Si bien lo mencionábamos también con el tema de las estaciones, unas han sido violentadas, otras pues se tuvo situaciones con ETA y OTA. Hemos estado trabajando ya en la rehabilitación de estas estaciones. Esto con Senao, sistemas de alerta temprana también, que está trabajando fuertemente, ¿verdad?, en la rehabilitación. Y en ese sentido, es claro, ¿verdad?, que para esta temporada la zona noroccidental es en la cual donde se presentaría mayor cantidad de precipitaciones para los meses de septiembre. Entonces, como bien él lo menciona, tenemos tiempo para poder trabajar en esas zonas, ¿verdad?, donde pues tuvimos el mayor impacto, podríamos decir. Y en este caso, pues tenemos departamentos específicos, claro, donde sabemos que fueron los mayormente afectados. Tenemos Atlántida, tenemos Cortés, tenemos Santa Bárbara. Y si bien es cierto, podemos hacer un recuento en el Distrito Central, situaciones específicas
donde ya se tenía detectado, ¿verdad?, la situación de vulnerabilidad en estas colonias. En ese sentido, hemos estado trabajando fuertemente con los comités de emergencia locales, municipales, porque si bien es cierto, y hemos hablado en muchas ocasiones, se está aprendiendo a convivir con el riesgo, pero ¿qué? Hay que trabajar mucho en temas de simulacros, simulaciones, y poder ir visualizando específicamente hacia dónde las personas se van a movilizar en este momento, ¿verdad?, en que vienen las situaciones críticas. En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando también en la parte tecnológica. Ustedes vieron, don Dino presentó una base que hemos estado trabajando con OCHA, incluso para poder proporcionar información en tiempo real de dónde se está prácticamente empeñando el recurso para poder responder ante una situación. Pero no solamente eso, sino también tenemos mapas de vulnerabilidad, como bien lo mostraba él, ¿verdad?, para poder tomar también todas esas acciones preventivas. De igual manera, trabajamos también con bases de datos, con información de la Universidad Autónoma, ¿verdad?, específicamente con el área de Ciencias de la Tierra, para poder también proporcionar información que nos permita la toma de decisiones. Y es así como nos incorporamos la parte técnica con la parte política para la toma de decisiones. Es muy importante tener los aspectos técnicos para tomar decisiones efectivas y oportunas. Y en este sentido, el objetivo primordial, ¿verdad?, de este foro es poder generar la información a la población y a sectores en específico para poder tomar decisiones en tiempo y forma. Jancy, viene el periodo de las lluvias, pero también podremos estar afectados por fenómenos naturales, que esto aún más es más aún alarmante y que deben de tomarse todas las consideraciones. Bueno, de hecho, en este sentido, pues obviamente parte de los eventos que podemos tener, ¿verdad?, con el tema de las lluvias es el paso de ondas tropicales, las cuales nos dejan esa cantidad de precipitaciones, las cuales podemos tener, ¿verdad?, el impacto de eventos adversos. ¿De cuántos fenómenos naturales? Estamos hablando, como lo mencionábamos anteriormente, 17 tormentas, de las cuales estas podrían ser 8 huracanes, ¿verdad? Sin embargo, están los pronósticos, pues tenemos que seguir haciendo monitoreo, observancia, ¿verdad?, y asimismo también la publicación de esta información para poder ir generando todas las acciones preventivas. Debemos apostarle al tema preventivo, como les mencionaba anteriormente, el tema de la reactividad. Yo creo que esto nos genera más costos que prácticamente las acciones que podíamos tomar previas a una situación. Dino Rieti, el tema de los alcantarillados también es un problema en Ciudad Capital. La falta de administración del agua lluvia. Sí, hemos sido huérfanos del sistema de alcantarillado en la ciudad. Es muy importante que la población conozca el mapa de riesgos de la ciudad y por qué eso se traduce en daños. La ciudad capital es como una gran olla, ¿verdad? Y entonces uno va teniendo a todo alrededor un cinturón de áreas verdes, de montañas muy lindas, pero cuando desprenden el agua hacia abajo, hacia el río. Tenemos el mapa listo, dinos si nos da así brevemente cuáles son las lecturas que se le dan. Este mapa antes lo manejó el Colegio de Arquitectos, se llamaba el CIUR, y ahora lo maneja la alcaldía. La alcaldía tiene un mapa que se llama giscloud.amdc.hn. Este mapa usted puede entrar y ver su colonia. En este lado usted va a poder observar, en anaranjado y rojo y amarillo son las zonas de deslizamiento. En azul, que tiene diferentes colores de azul, es lo que decía Max, que va las tormentas de cada 5 años, cada 10, cada 25. Y usted puede ver, por ejemplo, ahí donde está la zona más amarilla es el Cerro Juan Alaínez, y ahí está el estadio. Y se puede ver que el meandro ahí donde dobla, que se une con el río Chiquito, se vuelve la zona de los mercados inundable. Esto no lo hemos podido manejar. Queremos que venga JICA y nos saque de ahí. No, o los fondos verdes o el apoyo de la ONU, que eso está como... Entonces lo que tenemos que hacer es decir, señores, si esto ocurre todos los años y perdemos tanto dinero, ¿por qué no lo arreglamos? Entonces nosotros planteábamos que el bulevar inundable que hizo el alcalde se volviera paisajístico y que infiltre agua y que tengamos ahí zonas que donde está inundable tengamos parqueos, pero no vida, pues. Comayagüela es suficientemente grande para tener zonas seguras que podamos vender. Es cuestión de planificar.
Y usted puede ver que se dejó el berrinche sin gente que viva, pero a los lados ya están creciendo en el Chile, ya crecieron en el Centavo, como que lo demás no se mira. Vea usted allá en Ciudad del Ángel, a la izquierda se mira, sí, eso que se declaró y que era inhabitable, ajá, y la huyó, es invisible. No, hombre, si ahí tenemos un montón de zonas, como usted decía, reparto también del otro lado. En la colonia por el Chile también, que se vienen todas esas rocas. Todas esas Casandra. Entonces, si tenemos esta ciudad con esa caracterización, pues aprendamos a vivir con ella, ¿verdad? Y trabajemos mucho mejor. Algo bien importante. Nosotros queremos decirle a la población que en esta oportunidad no solo seamos mapas, y que podamos hacer algo más. Es muy importante detectar, por ejemplo, si vivimos en una casa aislada de madera o de desperdicios, o si vivimos en una casa de cemento, o si estamos ya viviendo en grupos de habitacionales chiquitos, si tienen elevador o no, y hacer la debida análisis de qué debo hacer si viene la inundación y estoy en una zona de estas. Luego, cada comunidad hay que identificarla. Y yo creo que lo importante en este caso es que los CODEM no sean políticos y se dediquen a trabajar con la población. Mire, la ciencia es algo como lo que estamos hablando aquí, pero la autoridad que es ella, que está aquí, Copeco, es la que actúa, es la que tiene el dinero. No podemos dar a esos políticos, no, hombre. Tenemos que trabajar juntos esta vez. Mire, a mí no me importa que vienen las elecciones, hombre. Creo yo que, miren, Honduras, unámonos para salir adelante. Por ejemplo, ¿cómo no se va a poder trabajar haciendo reparación de bordos en invierno? Se hace una tablestaca, se hace un bordo falso, se hace un dique. ¿Qué pasa, hombre? Todo es miedo aquí. Tenemos que aprender a trabajar con el agua. También, no todo es bordo. Fíjese que llegó un momento que estaba inundada la Lima y había que romper el bordo para que se fuera el agua. Para que escurriera. Entonces necesitamos esclusas. ¿Aló? También ocupamos esclusas. Va creciendo el nivel, llega un nivel, usted drena y inunda la siguiente. Abre, inunda la siguiente. No puede ser, mire, Mississippi es mucho más caudaloso que el Ulúa o que el Chamelecón, es enorme y lo van controlando y se puede vivir con él. Entonces, gente como Max deberían de estar ahorita trabajando en un diseño de cómo debe ser el Valle de Sula, el Valle de Laguán, y usar toda esa energía en desarrollo, pero no en problemas. Ya problemas no queremos. Y, por favor, si no aparece en el presupuesto de la Nación, esa actividad se vuelve cero. Gracias. Tenemos que tener presupuestos asignados para el tema de riesgo, para el tema de agua y saneamiento y protección del bosque. Eso es lo más importante, porque Honduras va a salir adelante si nosotros tenemos inversiones adecuadas en eso. Pero ¿qué pasa? Todo el dinero se va en gasto público, en pago de deuda y no se hace en inversión. En la inversión solo queda 3%, 5%. Esa es la verdad. Muy bien. Yancy, albergues, ¿se han habilitado o están ya los mismos adaptados para cualquier imprevisto que pueda acontecer durante todo este periodo? Bueno, de hecho, recordemos, como le mencionaba anteriormente, se activaron 891 albergues en ETA y IOTA. Prácticamente se hizo un mapeo, ¿verdad? Y esto en conjunto con las organizaciones no gubernamentales, la red humanitaria, generó un gran apoyo y en ese sentido, pues, pudimos ir generando, ¿verdad?, esa información que al final, pues, nos viene a dar esa parte, ¿verdad?, del recurso que tenemos para poder responder ante una situación. De igual manera, lo mencionaba don Dino, la situación que hay en el norte, ¿verdad?, debido, pues, a las decisiones de alguna población que fue afectada, ¿verdad?, por la situación de ETA y IOTA, y ellos, pues, decidieron habilitar sus propios albergues. Sin embargo, se puso a disposición estructura específicamente para que ellos pudieran estar en un lugar de una forma alojada, una forma digna. En ese sentido, hemos estado trabajando en diferentes puntos para poder atender a las personas, ¿verdad?, y poder
dar esa asistencia humanitaria con todo, ¿verdad? Lo que ellos pues se merecen. Hemos estado trabajando fuertemente también con la parte psicosocial, ¿verdad? Dentro de los albergues y con las personas que han sido afectadas. De igual manera haciendo estudios sociales, ¿verdad? Para visualizar el tema del retorno de estas personas y obviamente los proyectos que se generan habitacionales, como lo mencionaban anteriormente, para que estas personas puedan vivir en lugares dignos. Sin embargo, pues este es un trabajo que no solamente lo hemos desarrollado a nivel de instituciones de gobierno, sino pues no gubernamentales, y esto también pues nos da un paso adelante con el tema de transparencia. Ustedes pudieron ver la aplicación de OCHA, donde está incluso cuánto ha empeñado cada organización, ¿verdad?, en cada operación en específico. Llámese esta en temas de albergues, de infraestructura, de rehabilitación, para que toda la población pueda tener esa información en forma efectiva. Muy bien, me escribe el abogado Mario Chinchilla que no se ha podido ejecutar la Ley General de Agua y que urge la misma para dar ese primer paso junto a la multiplicación de los distritos de riesgo y reforestación. Asimismo, dice, igual ocurre con la Ley de Educación Ambiental y la de Ordenamiento Territorial complementarias a las aguas y a las tres siguen años. De adorno, dice, 12 años me menciona también, y eso es bastante alarmante porque no se pueden ejecutar los proyectos que siguen dormidos, están las leyes, pero si no se ejecutan estamos prácticamente en nada. Llegamos al periodo de conclusiones en el foro La Entrevista. Max Ayala, ¿qué le podemos decir a la población hondureña que vive en zonas de alto riesgo, también a los productores del país y a las mismas autoridades para tomar todas las medidas de prevención y de contingencia de cara a estos fenómenos naturales y también el periodo de las lluvias? Bien, primero que les puedo decir es que Honduras vive en la ruta de los huracanes. Como les dije al inicio, pues en 40 años, más de 12 tormentas, más de 12 ciclones tropicales pasaron sobre Honduras. Pues, tenemos que estar todos los años, tenemos que hacerlo costumbre, ¿verdad? Estar preparados para estas situaciones. Y debemos ser conscientes, ¿verdad? Es lo que les puedo decir a todos los hondureños, ¿verdad? Saber que siempre vamos a tener que estar preparados. Autoridades y demás personas, pues hay que trabajar y hay que unir esfuerzos, ¿verdad? Como lo dijeron también, la Ley General del Agua, que nunca se llegó a aprobar, nos ha llevado a tener mucha duplicidad de funciones en un país tan pobre, que no nos sobre el dinero. Tenemos instituciones que hacen lo mismo. Podríamos ver, y el ejemplo, ¿verdad? Tenemos recursos hídricos, la Dirección de Recursos Hídricos, y tenemos ENAUS, y tenemos Aeronáutica Civil, que las tres trabajan en lo mismo. Se puede generar mejor, eficientar el sistema gubernamental. Pues a los que se encargan de trabajar en la parte de la gestión y en la reconstrucción nacional, pues lo que les puedo decir es que tenemos que trabajar con ética. Muchas veces porque ahorrarnos dinero no buscamos a los especialistas, intentamos hacer las cosas nosotros mismos y a veces fallamos porque no tenemos el conocimiento de la persona que estudió y que se dedicó exclusivamente a esa temática. Y esa ética nos tiene que llevar también a todos lados. Yo soy profesor de la universidad y he visto profesores que son profesores de libro, que pueden transmitir, qué conocimiento pueden transmitir. Y eso es lo que nos va a llevar adelante, ¿verdad? Saber que nosotros que estamos dando lo mejor y que estamos que está dentro de nuestros conocimientos, sin alterar o quitarle la oportunidad a los que se dedicaron a eso para que las cosas salgan bien. Y así no quejarnos de la situación de nuestro país, porque no somos un país que nos sobra recursos. Entonces tenemos que eficientar ese uso. Y lo mismo, ¿verdad? Estar pendientes de los pronósticos de SENAUS. SENAUS ha trabajado muy fuerte en mejorar su red
su red de monitoreo, en generar sus pronósticos. Creo que cada 3 meses hacen un pronóstico de una perspectiva climática. No sé si ya sacaron, creo que ya sacaron el de estos meses. Y estar pendientes, ¿verdad? Tener una mayor comunicación, una comunicación más fluida para que el hondureño sepa cuándo trabajar, ¿verdad? Y que siente ese apoyo también de la parte gubernamental, ¿verdad? Cuando tengan que evacuar, poder evacuar sin el miedo de que les roben sus bienes, ¿verdad? Porque por lo mismo, somos pobres y a muchos les cuesta mucho dinero obtener lo que tienen. Entonces, que salgan con la tranquilidad de que podrán regresar, si no pasa nada, pues que regresen a sus viviendas y con sus objetos de valor en sus casas, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Siempre apoyarse en la ciencia, que es la que nos va a ayudar a resolver muchos de los retos que tiene Honduras, ¿verdad? No solo en la parte de lluvia, gestión de riesgo, sino en los demás ámbitos de nuestra sociedad. Y gracias por invitarme, ¿verdad? Y que me permitan compartir un poco de conocimiento que he ido adquiriendo. Gracias a Max Ayala. Dino Rietti, arquitecto. Bien, si entendemos que las ciudades tienen en Honduras cerca del 30% de su área en área de riesgo y tal vez entre un 5 y un 10% de área de muy alto riesgo, y que 15% de la población vive en estas zonas, pues algo hay que hacer, ¿no? Y para esto lo principal a nivel grande, a nivel de ciudad, es fortalecer el catastro, regularizar la titulización, proveer de títulos pues todas estas áreas informales y identificar los asentamientos humanos para que se promueva el desarrollo en esos barrios. Analizar también las convergencias entre un municipio y otro. Ya Tegucigalpa está llegando a Jojona, a Santana, a Santa Lucía, y tenemos que tener una política ya regional y luego conocer cuáles son los perímetros y hasta dónde llega mi recolección de basura. Es importante también a nivel chiquito proveer de conocimiento en la población para hacer construcciones más fuertes, que sus barrios sean más ordenados y podamos tener espacio para áreas verdes que infiltren agua, las calles no solo sean de concreto, sino que infiltren agua y tener canales para que esto pueda correr. Y proveer de los barrios de proyectos que se puedan hacer con profesionales del barrio, que cada barrio tenga su abogado, su arquitecto, su ingeniero para proveer de proyectos rápidos y llevarlos a la cooperación. Miren, Honduras es de los hondureños, hombre. Nosotros no tenemos que estar esperando que venga Santa Claus. Nosotros somos un país rico. Lo que nos hace falta es educación. Si Honduras logra hacer que sus hombres sean útiles, vamos a salir de la pobreza. Gracias, arquitecto. Yancy López. Bueno, Kimberly, gracias de verdad por habernos invitado a este foro. Generar esa cultura de prevención, de resiliencia en las comunidades, tomar en consideración que la resiliencia es prácticamente la capacidad que tiene una comunidad, ¿verdad?, para poder superar circunstancias como las que ya hemos vivido. Y en ese sentido, manejar siempre el tema de la memoria histórica y tener en consideración que el tema de gestión de riesgos es un tema que nos atañe a todos como país. Y la mejor forma de poder prácticamente coordinar y de responder ante una situación es que todos nos integremos para dar una respuesta efectiva. Y en este sentido, se les hace el llamado a la población de incorporarse a todas estas medidas de mitigación, a todas estas medidas preventivas. Es más barato trabajar en el tema de prevención que quizás en la respuesta. Gracias. Bien, muchísimas gracias a mis 4 distinguidos invitados esta mañana y en el Día Mundial de la Tierra, decirles que no tiremos basura, que tratemos de no contaminar el ambiente. La tierra es el único lugar donde podemos habitar. Vamos de inmediato con un resumen informativo.
Nuestra compañera Gisela Calix nos detalla que inicia la tercera fase de vacunación de empleados del sector salud con primera dosis de la vacuna Sputnik V. Así es, buen día, Kimberly, televidentes de la entrevista. A continuación, las declaraciones del jefe de la región metropolitana de salud, el doctor Harry Buck, cuando se refiere a este tema. Hoy es la tercera etapa de la primera fase de lo que es la vacunación en este sentido. La primera fase implica inmunizar a todo el personal asistencial público y no público. ¿Cómo lo hemos venido haciendo? La primera etapa fue con Moderna, la segunda etapa fue con AstraZeneca y hoy la tercera etapa es con Sputnik V para terminar de inmunizar a la primera fase de lo que es verdad públicos y no públicos. Dentro del esquema de vacunación que comenzamos hace varios días, quedaron muchos recursos humanos de diferentes hospitales públicos y no públicos que no se vacunaron por cualquier índole, que eran alérgicos a una infección, que a una enfermedad inmunodeficiente o no quisieron en particular. Solo quiero hacer hincapié que la región metropolitana lo que nada más custodia la cadena de frío de cada una de las vacunas y se dedica nada más a vacunar. Cada institución se censó hace 3 meses a la plataforma de la CESAR de la cantidad de recursos humanos a vacunar. El día de ahí, esta semana nos hemos estado reuniendo para ver cuáles son los recursos humanos que quedaron para vacunarse y por lo tanto son 1.950 empleados de salud que serán inmunizados entre hoy jueves y mañana viernes de todos los que hagan de primera línea. El día de hoy vacunaremos un total de 1.006 y mañana vacunaremos lo que es verdad, el resto que corresponde a 944. Este recurso que se va a vacunar le estamos garantizando la segunda dosis dentro de 21 días dentro del esquema de los 6.000 dosis que ingresaron al país de Sputnik V. Le ampliaremos esta información en las emisiones de 11 Noticias. De momento devuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buen día. Gracias a nuestra compañera Gisela Calix. Ahora Chirley Martínez en vivo nos detalla que también en San Pedro Sula se realiza la jornada de vacunación. Buenos días, compañeras. En el foro de la entrevista, efectivamente, ya en estos momentos el viceministro de Salud, el doctor Roberto Cosenza, está dando declaraciones cómo se va a desarrollar esta jornada, tercera jornada de vacunación de la vacuna Sputnik. Escuchemos. Pero estamos avanzando en este proceso. Se espera ya concluir por completo lo que es en el lote que viene el 3 de mayo al país. Estamos hablando de 189.600 dosis de la vacuna de AstraZeneca que van a ser distribuidas a nivel nacional para concluir con todo el personal de salud y poder iniciar también con las personas mayores de 60 años que requieren la vacuna y aquel personal que está expuesto. Aquí en el departamento de Cortés se está tomando también su propia estrategia en aquellas personas que requieren la vacuna. ¿Para cuándo está programada la próxima aplicación de la vacuna Sputnik? Bueno, la vacuna Sputnik está siendo aplicada, son 2 días de vacunación, tanto el día de hoy, jueves 22 y el viernes 23, donde serán estos 2 días. Bien, estamos escuchando palabras contundentes del viceministro de Salud, el doctor Roberto Cosenza, en relación a estas vacunaciones de Sputnik V en San Pedro Sula. Retorno con ustedes al foro. Buenos días. Gracias a Chirley Martínez y estaremos pendientes de esta jornada de vacunación que se ha comenzado en el territorio nacional y que va obviamente a beneficiar al personal de primera línea. De inmediato vamos a conocer que detienen a 2 mujeres, entre ellas a una enfermera profesional por explotar sexualmente a 3 féminas en una casa de masajes. La captura fue hecha por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones. Giovanni Villalobos nos detalla que en los próximos minutos llega a la ATIC el capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana y otro oficial investigado por la muerte de 2 personas en la Mosquitia en el 2014. Adelante, Giovanni, con usted los detalles. Gracias. Buenos días, Kimberly Espinosa y gentiles televidentes de la entrevista. Me encuentro aquí en la Agencia Técnica de Investigación Criminal porque desde las 8 de la mañana pues se iba a presentar el capitán Santos Orellana Rodríguez y ya hemos conocido que viene en camino. Él responde junto a otros oficiales
Harold Eduardo Manley, Juan Carlos Arriaga, Carlos Vega y René Eliu Mateo, por la muerte de Elvis Javier Huesta Aragón y Edil Roney Peralta Aragón en el año 2014 durante una operación que se desarrolló en la Mosquitia hondureña y que dejó consigo la muerte de estas dos personas. Ya en dos ocasiones había sido citado el capitán Santos Orellana Rodríguez, sin embargo hoy lo hará por tercera vez. Así que él en unos minutos estará llegando junto a sus apoderados legales y uno de los oficiales que antes he mencionado se presentará. Él y otro oficial se estarán presentando para declarar por la muerte de estos dos ciudadanos misquitos en el año 2014. Con este informe totalmente en directo, retorno con usted, Kimberly Espinosa y los gentiles televidentes de La Entrevista. Buen día. Gracias a Giovanni Villalobos, y el capitán Santos Orellana va también como candidato presidencial en estas elecciones de noviembre próximo. Gracias por el favor de su atención. Será hasta una próxima emisión. Que tengan buen día.